10:10 casi en la República Argentina. Arrancamos esta segunda hora de programa. Decíamos que lo que empezó la semana pasada, o en realidad lo que volvió a ser noticia en la gran mayoría de los medios de comunicación la semana pasada, con esa primera avanzada de Hamas en el sur de Israel y la respuesta, con todo lo que eso aconteció. Decíamos que íbamos a seguir abordándolo en distintos momentos del programa, porque obviamente es algo que nos penetra, nos pasa, nos atraviesa a todos, por lo menos en esta radio, en este programa. Para seguir profundizando un poco más en la mirada, en el análisis, estamos en comunicación con el periodista y analista internacional que además dirige el portal Resumen Latinoamericano, que supo trabajar en Agencia Ancla con Rodolfo Walsh, un gran compañero de la comunicación popular como es Carlos Aznares, a quien ya le mandamos nuestro saludo y le damos la bienvenida. Carlos, muy buenos días. Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar con ustedes otra vez. Carlos, recién hablábamos en el inicio del programa también de la repercusión que ha tenido en el mundo islámico o en los países árabes en general. Y nos interesaba como empezar a desgranar un poco más cuáles pueden ser no solamente las consecuencias de esta escalada que se da el sábado pasado, sino cómo empieza a generar como un efecto dominó y empieza a haber como un movimiento de fichas que hacía rato no se veía en esa región del mundo. ¿Cómo estás qué lectura estás haciendo de por qué en este momento se da esa avanzada de Hamas? Eh, ¿Tiene que ver con la debilidad que había empezado a demostrar Netanyahu, con los cambios regionales? ¿Cómo la estás leyendo? Mira, yo creo que tiene que ver con varios elementos. Por un lado, el hartazgo, ¿verdad? El límite, se pasa el límite de la prepotencia israelí. 75 años no son pocos. Siempre que se dice hace 75 años que el pueblo palestino está sufriendo, bueno, está sufriendo el día a día hace 75 años. Y eso solamente se puede entender la gente que ha pasado por Palestina, que ha estado allí y ha visto lo que significa eso, ¿verdad? Y por otro lado, estos últimos 2 años han sido de una escalada tremenda por parte de Israel con los colonos, o sea, han puesto a los colonos como punta de lanza y el ejército detrás para penetrar todos los días, yo te diría, en campamentos de refugiados, en ciudades, en pueblos, o sea, destruyendo, quemando coches, quemando olivares, echando a la gente de la casa nuevamente. Y todo esto es una acumulación, ¿verdad? Yo no creo que el tema de que Netanyahu está débil sea una de las causas también, pero hay que sumar todo, ¿verdad? Porque también es verdad que la debilidad de Netanyahu en la interna de Israel hoy lo ha saldado rápidamente con la unidad, con un gobierno de unidad, porque todo ese millón de personas que salían en Israel a protestar contra el Netanyahu también son parte del odio al pueblo palestino. O sea que no hay que confundir ahí también de que ahí hay una marea opositora que pueda ayudar, que desestabiliza el gobierno, sí, pero Israel vive cambiando gobierno todos los años y cada vez estamos en una vuelta de tuerca más a la derecha. Y por otro lado, creo que hay también un factor que hay que tener en cuenta y que Occidente generalmente lo omite o lo sanciona con el rótulo de, bueno, son todos terroristas. Jamás, más todas las facciones que están en este momento levantadas, porque no es solo Jamás conduce, obviamente, es el grupo más importante, pero están todas las organizaciones, excepto el traidor de Mahmoud Abbas, que hay que decirlo así, porque es el único tipo que en esta circunstancia, incluso bombardeando como están bombardeando Gaza, generando un genocidio, sigue tratando de ver cómo negocia con Israel a la baja y para seguir en su... Carlos, ¿nos escuchás? Se nos entrecortó. Entonces,
que la resistencia está demostrando. ¿Cómo? No, no, Hola. justo tuvimos un fragmentito que como que se nos cortó un cachitito y se perdió como una especie Ah, del hilo que venías relatando. no sé dónde se perdió, pero decime y Venías, te lo repito. venías diciendo que no solamente es Hamas, sino que Hamas es la que conduce, pero que están todas las organizaciones, Sí, sí, excepto Abbas, que está viendo cómo negocia con Israel. sí, exacto. Bueno, y ahí hay que recalcar otra cosa, la fuerza de la resistencia. O sea, esta es una operación que como amigos y enemigos reconocen, es una operación muy, muy importante, preparada con tiempo, obviamente, con plan A, plan B, plan C, sin duda. Esto no es una improvisación. Y a la vez genera, esto que vos decías al principio, genera que empiecen a jugar fuerte los países que son parte del eje de la resistencia. O sea, en ese caso, todos ellos, Irak, Irán, Ansarollah en Yemen, por supuesto Hezbollah en el Líbano, todos van a jugar. Lo que pasa es que Israel está tratando de provocar que entren ya en confrontación, porque lo que más les interesa a Estados Unidos e Israel es desestabilizar la región totalmente para, de alguna manera, enfocar los cañones al pescado gordo de esto, que es Irán. O sea, siempre Estados Unidos e Israel han intentado provocar a Irán para que entre con todo en estas confrontaciones. Y bueno, habrá que ver cuál es el momento que elige Irán, que elige Hezbollah y que elige cada uno de ellos para ayudar al pueblo palestino, que sin duda lo van a hacer. Claro. Decíamos también en estos días, leíamos justo, estábamos tratando de chequear a ver si era noticia reciente, que, por ejemplo, Arabia Saudí puso paños fríos a la recomposición de relaciones. Creo que Egipto había hecho algo parecido. Leíamos recién que el emir de Qatar dijo que si no paraban con los bombardeos, dejaban de venderle gas al mundo. Empieza a haber como un run run también en aquellos países árabes que históricamente fueron aliados o tuvieron cancillerías aliadas a Occidente. ¿Esto lo ves como es no puedo hacer otra cosa o porque realmente lo plantean como una posibilidad? Mira, los países árabes siempre, a lo largo de estos 75 años, no han ayudado a Palestina como deberían haberla ayudado. Al contrario, lo han utilizado un poco como el objeto para presionar o despresionar a Israel, a Estados Unidos, para negociar ellos con intereses propios lo que necesitarían sacarle a Estados Unidos. En este caso, lo de Arabia Saudí ya estaba prácticamente concretado y ya lo han tenido que congelar, obviamente. Pero es verdad que esto es tan brutal lo que está haciendo Israel, que los pone en un lugar que en este momento no pueden ni mostrar la más mínima adhesión a Israel o no sacar un comunicado como ha sacado ahora Qatar, presionando. Yo creo que algunos, salvo los del eje de la resistencia, que eso sí son los aliados reales del pueblo palestino, el resto lo utilizan al pueblo palestino como moneda de cambio, incluida la benemérita Liga Árabe, que ha jugado y juega un papel realmente lamentable en este sentido. Porque ellos sí podrían, la unidad de todos los países árabes podría desestabilizar a Israel de una manera mucho más importante, ¿verdad? Sí, Carlos, ¿qué tal? Yo quería hacerte la siguiente pregunta con respecto a la demonización que han hecho los medios hegemónicos casi en el mundo occidental y occidentalizado, y obviamente aquí en la Argentina, sobre el grupo político Hamas y la Yihad Islámica, que también han participado de esta resistencia. Porque obviamente, eh, reitero, la demonización que se ha hecho por parte de estos dos grupos de la resistencia palestina a veces cuaja
en la opinión pública. Y bueno, quisiera que nos comentes un poquito sobre estos dos grupos, o por lo menos sobre Hamas, y qué rol tienen en la resistencia palestina en estos momentos. Mira, eso tiene que ver con cada vez que aparece la violencia popular en escena, cada vez que aparece una organización que se pone a la cabeza de ejercer en nombre del pueblo y con el pueblo de cada país la violencia revolucionaria, la violencia popular, la respuesta de Occidente, incluso del pacifismo pequeño burgués del mundo, y en Argentina, bueno, tenemos muestra de eso a patadas, es siempre la misma: demonizar a quien se defiende, en serio, porque con manifiestos, con papelitos, con firmas, que está bien, son útiles, todo es útil, pero con eso no lo vas a parar a Israel. Y nosotros hemos vivido esta experiencia. Yo, como militante montonero, he vivido, me acuerdo lo que decía toda la sociedad argentina de los medios, digo, no el pueblo, pero ¿qué decía incluso la izquierda, gran parte de la izquierda, de nosotros? Claro. Nos demonizaban de la misma manera que hoy se demoniza Hamás. Uh-huh. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Hamás representa, junto con todas las organizaciones del eje de la resistencia, representa la posibilidad de, lo que no significa que esto está asegurado, pero la posibilidad de que Palestina llegue a la independencia, que ese es el objetivo. Uh-huh. El otro día vimos un comunicado de Hamás que decía, le preguntan, una entrevista, le preguntan a uno de los dirigentes de Hamás, ¿y cuál es el objetivo de esto? La independencia. Es que esto es lo lógico. No, nadie hace un operativo de estas características frente a un poder doble, que es el poder de Estados Unidos e Israel, más todos los aliados europeos, más todos los aliados, bueno, el gobierno argentino, no me hagan hablar del gobierno argentino porque es vergonzoso el papel pro-sionista del gobierno argentino. Y bueno, Hamás representa eso, representa la punta de lanza de un planteo revolucionario para lograr la independencia en Palestina. Y se juega todo ahí, se juega todo. Como nos la jugamos todos los que pensamos que hay que emancipar a América Latina. En cada país hay Hamases, hay Hamases. Lo que pasa es que cuando está el lobby sionista detrás, todos los medios, todos, ustedes harán la lectura todos los días, incluso los que se dicen progres, todos tienen el discurso de por lo menos de los dos demonios. Uh-huh. Ahora ha aparecido otra vez los dos demonios. Sí. Tanto es malo uno como malo el otro. Ya lo sabemos, ya lo probamos. En nuestras propias carnes lo hemos probado, soportar el discurso de los dos demonios. Carlos, como para ir cerrando y agradeciéndote por estos minutos, ¿cómo crees que puede llegar a seguir el conflicto? Si puede haber una escalada, ¿estás leyendo alguna posibilidad de que se continúe, que se ponga fin por las presiones que está habiendo, más o menos? Mira, estamos en una escalada que es totalmente distinta a las otras. Esto que está provocando Israel ahora, del éxodo de una parte importante del pueblo de Gaza hacia la nada, porque incluso estaba leyendo que les aseguraban una ruta para ir hacia el sur y le bombardean un autobús donde iban, o un camión donde iban 70 palestinos en esa ruta que estaba asegurada. O sea, esto es realmente exterminio en toda línea. Ellos van a intentar entrar por tierra, eso está claro, han bombardeado, machacado de la manera tremenda, pero entrar por tierra no es lo mismo que tirar desde aviones. Ellos van a sufrir bajas fuertes también. Hamás está preparado, la resistencia está preparada, y además sigue atacando, lo que no se dice en los medios en general, viste que no se está ocultando
los éxitos de la resistencia. Se están ocultando. Ayer le aplastaron con un misil nuevo que tienen, que obviamente o los iraníes o Hezbollah son los únicos que lo están usando. Aplastaron prácticamente el cuartel del norte de Gaza, del norte de Gaza, del norte de los territorios ocupados de Israel. Entonces va a venir una batalla durísima, durísima. Y ahí creo que va a jugar fuerte la presión de estos países aliados. Esto que comentás vos de Qatar, Irán ya ha planteado que si se produce la entrada por tierra, ellos van a intervenir también. Hezbollah ha planteado lo mismo. Hezbollah está ya prácticamente interviniendo. Y bueno, se extenderá la guerra por toda la región. Y ahí empezarán las presiones hacia Estados Unidos y Europa con respecto al gas, al petróleo. Va a haber todo tipo de aditamento al combate principal que se está dando en Gaza y también se está dando en Cisjordania. Lo que pasa es que en Cisjordania, entre esta traición de Abbas y la OLP y el sector de la OLP que no está entrando en combate, bueno, eso baja la presión y todo está concentrado en Gaza. Pero yo creo que vamos a un momento muy, muy difícil. No se puede determinar qué va a pasar o cómo va a terminar, pero sí que va a generar ya lo está haciendo, una ebullición en toda la zona y van a intervenir más actores, sin duda. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Charlábamos con Carlos Aznares, periodista, analista internacional, director del portal Resumen Latinoamericano, que nos daba un pantallazo de no solamente algunas de las cosas que están sucediendo, sino de una mirada un poco más macro de lo que puede llegar a pasar en la región, cuáles son los actores que podrían llegar a meterse, o que ya se metieron, o que podrían llegar a meterse, y cómo eso puede o frenar o hacer aún peor la situación de la que ya está, pero como bien decía, van a venir tiempos bastante complicados. Les queríamos regalar, para concluir este fragmentito de este momento del programa, una canción de Julia Boutros, que está dedicada precisamente al pueblo palestino. Se convirtió en un hito esta canción para el mundo musulmán. Si bien ella, si no me equivoco, es de Líbano. Uh-huh. De hecho, también tiene una canción muy popular que hace al Hezbollah, uh-huh, que también se vuelve muy conocida y demás. Así que si les parece, escuchamos esta canción de Julia Boutros, Al-Haq Silahin.